Diálogos Burdeos, el canal de los tecnólogos médicos chilenos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Estamos retomando una edición más de los Diálogos Burdeos, que comenzamos con mucho miedo hace algunos años para tratar de llevar un poco lo que eran las acciones que realizaban los tecnólogos médicos y los profesionales de diagnóstico en Chile y visibilizarlas. Y nos hemos dado cuenta con el tiempo de que ese espacio en donde conversábamos, dialogábamos con distintos colegas, algunos de ellos muy destacados, era un espacio de reunión de la profesión y creemos que es bueno volver a retomarlo y no tanto para revisar lo que hacemos nosotros solamente en Chile, sino que mirar cómo es el desarrollo de la profesión en otros países del mundo. Y en esta oportunidad, en este primer capítulo, hemos invitado a participar a un colega de España que nos va a contar un poco acerca de cómo es la realidad de los profesionales del diagnóstico y de la sociedad a la que representa, que reúne, tal como el Colegio de Tecnólogos Médicos en Chile, a los distintos profesionales del diagnóstico de España. Y para eso, entonces, dejo con ustedes a Verónica Rosales, quien va a hacer la introducción del colega de España, quien nos visitará y con el que conversaremos hoy día. Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes también. A mí me toca presentarles a nuestro colega José Joaquín Durán. Él es presidente de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios y es secretario de Organización y Territorio del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios de España. Bienvenido, José Joaquín, a Diálogos Burdeos. ¿Qué tal? Buenos días, o buenos días en vuestro caso, buenas tardes aquí en España. La verdad que, como os decía antes, vosotros estáis recién levantados y yo estoy con el sueño típico de la siesta. Pero bueno, encantado de estar. Con mucho calor y nosotros con mucho frío. Bueno, yo tengo el aire a 22 grados, ¿eh? Estamos con resfriados de verano ya, pero bueno, es lo que toca. Nada, en primer lugar, agradeceros la posibilidad de interactuar, de hablar, de compartir. Y como consecuencia o como seguimiento de nuestro encuentro reciente en la ciudad de Santos, en Brasil, donde tuvimos la suerte de encontrarnos y de compartir muchos momentos y espacio, hablar de nuestra profesión, de nuestras especialidades y de aquello que nos aúna, que es muchísimo. Aparte de una lengua común y una cultura compartida, muchas cosas a nivel profesional, por supuesto. Eso. José Joaquín, cuéntanos un poquito de qué lugar de España eres tú. Pues mira, yo nazco en la ciudad de Huelva. Huelva, para aquellos compañeros y compañeras de Iberoamérica, es la ciudad donde partieron las carabelas de Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón. Huelva es una ciudad pequeña de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la cual yo me siento muy orgulloso, primero como onubense, que es el gentilicio que tenemos los de Huelva, y como andaluz, por supuesto que también. Yo estudié allí, si bien profesionalmente me he desarrollado en la ciudad de Barcelona. Concretamente, actualmente trabajo en el Hospital Universitario Vall d'Hebron, que es uno de los hospitales más grandes de España, el más grande de Cataluña. Somos unos 9.000 trabajadores los que trabajamos en el Instituto Català de la Salud, que sería la empresa de la cual depende Vall d'Hebron. He dicho 9.000 en el Instituto Català de la Salud, no, perdón, en Vall d'Hebron. El Instituto Català de la Salud, que sería la empresa pública de Cataluña, seguramente somos bastantes más, porque hay 8 grandes hospitales y sobre todo la atención primaria en Cataluña. Pero básicamente a nivel geográfico esos serían mis 2 puntos en los que yo me he movido principalmente. Mi ciudad de origen, de la cual me siento muy orgulloso, y Barcelona y Cataluña, que es donde resido, donde tengo a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, y de la que también estoy muy orgulloso. Y oye, JJ, ¿qué tal fue tu periodo de formación escolar? ¿Dónde la hiciste? ¿La hiciste en Huelva? ¿La hiciste en Barcelona? Sí, yo hice mi formación empecé en el año 92, en un instituto que ahora le cambiaron el nombre, en Huelva,
hice laboratorio clínico. Bueno, en aquel momento se llamaba técnico especialista de laboratorio en análisis clínico, después le han cambiado el nombre 2 o 3 veces, 2 veces concretamente. Y lo hice en aquel instituto, que creo que sigue existiendo con otro nombre, y realmente lo vi como una salida interesante. Estudiando el bachillerato, una de las profesoras, teníamos una asignatura de aquellas que le llaman tontas, por decirlo de alguna forma, que era técnicas de laboratorio, y la profesora me vio y me dijo, ¿por qué no te dedicas a esto? Que veo que te gusta y se te da bien. Mira, y tiré por ahí, y la verdad que sí, encantado de haber hecho eso. Después, cuando entré en la profesión, digamos, una vez que ya te titulas y ves las dificultades que teníamos, después me arrepentí un poco. Pero bueno, aún así seguimos queriendo la profesión y peleando y luchando por ponerla en el lugar que le corresponde, por supuesto. ¿Y eso que te motivó a estudiar tiene que ver con una vocación de servicio? ¿Te gusta estar con pacientes o te gusta más bien los análisis, la ciencia que hay detrás de los exámenes? Yo creo que me gusta más la parte de la ciencia, la parte del análisis propiamente. A mí el estar con el paciente, personalmente no me gusta, no tengo vocación para ello, ¿no? De hecho, mucha gente, lo hacían entonces y lo siguen haciendo ahora en España, utilizan nuestros títulos para hacer enfermería, y muchas veces van buscando nota para llegar a entrar en un cupo que tiene la formación profesional para hacer el diplomado o el grado universitario en enfermería en España, ¿no? Yo en aquel momento tenía nota y algún profesor me dijo, ¿por qué no haces enfermería? Digo, pues mira, porque no me gusta. Yo creo que es una profesión muy estimable y muy necesaria, pero yo no me veo ahí. Y a mí la parte no me gusta. Quizá por mi forma de ser no lo pasaría bien. Entonces, bueno, estoy muy contento de haber hecho laboratorio clínico y triste por las circunstancias que tenemos en España, que luego posteriormente hablaremos seguramente. Me preguntaréis por ello. Sí. ¿Cuántos años de estudio son en España para ser analista o laboratorista? En España tenemos 2.000 horas lectivas, de las cuales, según han ido cambiando los títulos, los planes académicos, yo he conocido 3. Empezamos en el año, creo que fue a finales de los 70, el primer plan de estudio. En el año 95 se cambió y en el año 2014 se volvió a cambiar, pero siempre con 2.000 horas lectivas, dentro de un ámbito que es de la formación profesional, que no sé si ahí en Chile lo tenéis, que estaría por encima de lo que sería el bachillerato, pero por debajo de las titulaciones universitarias. El enfoque es puramente profesional, o sea, salir ya para trabajar al mercado, ¿no? Digamos que lo que pretende es hacer, desde mi punto de vista, más que profesiones, oficios. Y eso es un análisis que yo hago, ¿eh? En un primer momento puede que fuese su lugar, pero muy poco después se vio que no era el lugar. El lugar nuestro para nada está dentro de la formación profesional. En España cada vez tenemos menos práctica dentro de los planes de estudio. Seguimos con planes académicos de los años 80, en el año 2026, donde la inteligencia artificial, la robótica y todas las tecnologías han avanzado a un ritmo que no ha avanzado nada. Somos los profesionales que manejamos las más altas tecnologías a nivel sanitario, como nos pasa a todos los profesionales del diagnóstico, ya nos llamemos técnicos, tecnólogos o biomédicos, ¿no? Sí, es cierto. Todos enfrentamos, yo creo, en el mundo el tema de la tasa de recambio tecnológico, que ha sido mucho más rápido que cualquier estructuración de malla curricular que ocurra. Y eso también muchas veces nos puede dejar en desventaja en el minuto de llegar a un campo laboral. Oye, José Joaquín, ¿la carrera entonces como tal en España aparece en los años 80? ¿O qué ocurría antes de los años 80? ¿Quiénes hacían los exámenes de laboratorio, de radiología? Sí, hasta entonces nuestro trabajo lo hacían los ayudantes técnicos sanitarios, los ATS famosos, que aquí en España posteriormente lo que era la titulación de ATS, que era una titulación académica inferior a la que tenemos los técnicos superiores sanitarios en España ahora mismo, pasaron a grado universitario y son los graduados en enfermería, ¿no? Entonces, dentro de la enfermería había 2 posibilidades. Unos que tuviesen la especialidad de laboratorio de análisis clínicos y que se dedicaba al laboratorio de análisis clínico propiamente, y había otra especialidad que era de electrología y radiología, que se dedicaba a la parte de imagen para el diagnóstico. Y después, por ejemplo, campos como la anatomía patológica, la radioterapia y demás, no había especialidad como tal, con lo cual ese trabajo lo hacían los ayudantes técnicos sanitarios, los ATS. Incluso anteriormente le llamaban practicantes en España, pero bueno. Y
Y digamos que eran los que hacían ese trabajo. Hasta que en el año 1984 el malogrado ministro Ernest Lluch, asesinado por la banda terrorista ETA, muy cerca de donde yo estoy ahora mismo, en Esplugas de Llobregat, concretamente en la ciudad de Barcelona, que estamos a escasos kilómetros, gracias a la presión de los técnicos del momento, que eran muy poquitos, consiguieron cambiar eso y que realmente saliese una figura profesional propia, como demandaba la Organización Mundial de la Salud. Nació el técnico especialista de laboratorio, de radiólogo diagnóstico, de medicina nuclear, que estaban separados en aquel momento. Posteriormente se fusionaron en un solo título, que después explico la historia de esa fusión si queréis. Radioterapia y anatomía patológica. Eran 5 especialidades. Entonces el ministro Ernest Lluch lo que hizo fue, digamos, habilitarnos que para hacer esas funciones tendríamos que tener el título de técnico especialista del momento, si bien dejaba un espacio para aquellos ATS con la especialidad de electrología y radiología en el campo concreto de la radiología, y para el campo de análisis clínico dejaba ese espacio. Os explico lo de medicina nuclear e imagen para el diagnóstico. Fueron separados hasta el año 1995. El plan académico de radiodiagnóstico eran 1.800 horas, el de medicina nuclear 1.800 horas. Entonces el gobierno dijo 1.800 más 1.800, 2.000 horas. O sea, fusionaron 2 títulos de 1.800 y 1.800 en 2.000 horas, con lo cual está claro que es totalmente insuficiente. Parece que nuestros políticos tienen el mismo problema con las matemáticas en todos los lugares del mundo, ¿eh? O sea, no saben sumar. Bueno, para lo que quieren, para otros suman perfectamente. Claro, depende de lo que sumen. Exacto, hay otras cosas que suman maravillosamente. Oye, José Joaquín, ¿y esas 2.000 horas que tú dices que realizan, se realizan en cuántos años? ¿En un par de años? ¿En 2 años? 2 años. Después de terminar lo que sería la educación secundaria obligatoria, la ESO, que se llama en España, puedes acceder a un grado medio de formación profesional, que en España puede ser bien técnico en cuidados auxiliares de enfermería, sería un grado medio, que sería el ayudante de la enfermera. No exactamente el ayudante, hace unas técnicas que complementan a la de la enfermera, para ser más preciso a la hora de expresarlo, ¿no? Están los técnicos de grado medio de farmacia hospitalaria, o que también puede estar en oficinas de farmacia, y hay otra de emergencias sanitarias. Entonces, con esos títulos tú puedes hacer luego a un título superior de formación profesional, o bien directamente desde el bachillerato. Son las 2 vías para llegar a nuestra formación. En el caso específico de los tecnólogos o los técnicos superiores de laboratorio clínico, ¿ustedes en el laboratorio clínico coexisten con otros profesionales que existen en España? Haciendo técnicas, en teoría las técnicas son propias nuestras, ¿no? Si bien podemos compartir espacio a veces, no siempre, pero a veces los facultativos con los que trabajamos pueden hacer puntualmente, hacen cosas. No es lo habitual, ¿eh? Y normalmente los profesionales que nos encontramos como facultativos suelen ser biólogos, en el campo de la bioquímica especialmente, la microbiología también. Pueden ser también farmacéuticos, pueden ser químicos y pueden ser médicos. Por ejemplo, en el campo de la hematología, normalmente el facultativo que tenemos al lado es un hematólogo, que es un médico, ¿no? En el campo de la anatomía patológica también es un patólogo, que es un médico. En la radiología, igual, el radiólogo es un médico. Y en la radioterapia, pues depende. Hay físicos médicos, o hay oncólogos radioterapeutas. Entonces, con ellos solemos compartir. Excepcionalmente, y se comete una injusticia y se actúa en contra de la norma, nos encontramos aún con servicios donde hay o bien diplomados de enfermería o graduados de enfermería haciendo nuestro trabajo, aun cuando entraron después de la orden que os comentaba antes de Ernest Lluch del año 84, lo cual nosotros lo vamos denunciando, es un claro caso de intrusismo profesional, e incluso técnicos en cuidados de enfermería, de auxiliares de enfermería, que bueno, muchas veces los tenemos centrifugando, los tenemos haciendo trabajos propios, o en el campo de la imagen para el diagnóstico, hasta no hace mucho, cuando se revelaban radiografías, pues solían hacer los revelados, aunque era un tema nuestro, y ahora pues hay algunos que ayudan un poco, pero que nosotros entendemos que ese trabajo lo puede hacer perfectamente el técnico superior en imagen para el diagnóstico, de laboratorio, anatomía, y cuando vemos que hay una situación clara de intrusismo, de usurpación de funciones, pues como sindicato profesional lo vamos denunciando, lógicamente. Mira, es una realidad bastante similar a la nuestra en algunos aspectos, muy parecida. Dale.
Marcelo. No. Lo que siempre comentamos con los colegas chilenos es que después de visitar muchos países y conocer muchas realidades, la figura acá se llama auxiliar paramédico o del técnico de enfermería, que colabora con el profesional que hace las radiografías o los exámenes, no existe en la mayoría de los países. ¿Cuál es la situación en España? ¿Existe alguien, por ejemplo, que trabaje junto con el técnico superior de imagen diagnóstica para la realización de los exámenes? No, en el caso de la imagen con el técnico sería suficiente. Podríamos tener, y de hecho lo tenemos, y en algunos casos de forma excesiva, algún enfermero que hace las labores propias de enfermería, como puede ser algún cuidado, alguna medicación que necesite el paciente. Funcional. En algunos casos para el tema de la introducción del contraste endovenoso, pero nosotros entendemos que no es necesario. De hecho, el Real Decreto formativo nuestro recoge esa técnica como propia, si bien lo podemos hacer los dos profesionales. Y en el campo laboratorio pasa exactamente lo mismo, de anatomía o de radioterapia, ¿no? Cuando se hizo aquí el plan de estudios, de hecho se habló de hacer algo parecido a lo que tenían los ATS, que os decía antes, los ayudantes técnicos sanitarios, lo que son las enfermeras. Se intentó hacer algo de laboratorio, algo de radiología, ¿no? Un poco en la misma línea, pero después pensó que era mejor, dice, bueno, quitamos el enfermero, quitamos el auxiliar, metemos una persona intermedia y con ese profesional hacemos todo, ¿no? Un poco esa era la idea, ¿no? Que no nos parece mal, lo único que no se hizo bien, no se finalizó bien. Claro. Cuéntame un poco, ustedes están unidos en una sociedad, ¿cierto? ¿Cuál crees tú que es el rol que cumple una sociedad que permite tener a un grupo de profesionales unidos y que todos pertenezcan a ella? Perfecto, yo si te parece te hago un poco de historia, Verónica, si te parece. Nosotros venimos... Espera, os suena el teléfono. Si es urgente podemos parar, ¿eh? No preocuparos. Nosotros venimos de una situación complicada. Os digo porque nosotros cuando nacemos, en principio, en el año 84, hay dos asociaciones nacionales, una de laboratorio, que incluye anatomía, y otra de radiología, que incluye medicina nuclear y radioterapia, ¿no? A lo largo del tiempo nos constituimos... Para algunos eso no funciona y creamos otro tipo de entidades. España es un país que son como 17 países. No somos un país federal, pero en muchas cosas somos como un país federal. Incluso en algunas cosas estamos más avanzados que algunos países federales a nivel de autogobierno, ¿no? Aún siendo un solo país, ¿eh? Con una idiosincrasia especial. Entonces empezamos a crear organizaciones autonómicas. Esas organizaciones nos federamos, pero ahí empieza lo que se llama los reinos de taifa. Bueno, la gente que haya estudiado un poco la historia de España, los reinos de taifa en la época que España es conquistada por los musulmanes, pues se van creando como pequeñas provincias y bueno, termina siendo un jaleo, ¿no? Que se dice por aquí. Entonces de ahí nosotros en el año 19, después de probar todo y ver que no hay manera, decidimos crear una sola organización que aglutinase a todos los técnicos superiores sanitarios, independientemente de la especialidad y de la comunidad autónoma. Una para todo el país, y creamos la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios, y por otro lado creamos el Sindicato Profesional, Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, en esa idea de aglutinar, porque lo que había sido las organizaciones por una especialidad, desde mi punto de vista, y por eso estamos aquí, no nos funcionaba, y lo que eran las organizaciones autonómicas tampoco dábamos cobijo. Después entendemos que cada especialidad tiene su área de trabajo y de especialización y de desarrollo, cada territorio, cada comunidad autónoma tiene también su área, pero a nivel estatal tenemos que tener una misma línea, ¿no? Y por eso creamos la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios en el año 18 y el sindicato en el año 19. Y eso debido también a la gran atomización que tenemos de organizaciones. En España actualmente, no sé, no me he parado a contarla, pero tenemos en torno a 12 o 13 organizaciones profesionales y llegamos a tener muchas más. El problema ¿cuál es? Que si no conseguimos todo estar en la misma, tenemos un problema. Entonces nosotros creemos en un solo sindicato, en una sola sociedad científico-profesional y la creación de los colegios de técnicos superiores sanitarios, que ahora mismo en España solo tenemos uno reconocido en la Comunidad Valenciana y después tenemos uno en Extremadura de laboratorio y otro en Extremadura de imagen para el diagnóstico. Con lo cual ahí tenemos un problema. Necesitamos crear otro colegio profesional a imagen y semejanza del valenciano y crear un consejo, que ya hablamos de una entidad de derecho público,
Y nosotros creemos que con esas 3 organizaciones tenemos más que de sobra. Además, tenemos el espejo de otras profesiones sanitarias, las cuales ya operan así, con unos desarrollos mucho mayores y con un nivel de competencia y de conquista superior a los nuestros, con mucho más tiempo también de historia que la nuestra. Perdona si me enrollo, ¿eh? No. Se entiende perfectamente. Oye, José Joaquín, ¿y qué labores desarrolla la sociedad y qué labores desarrolla el sindicato? ¿Cuáles son? Me imagino que deben tener funciones diferentes, Sí, ámbitos de trabajo diferentes. Sí, son 2 organizaciones independientes, compartimos cosas. De hecho, en mi caso soy de los pocos que comparten cargo directivo en el sindicato y en la sociedad científica. Y la mayoría o están en la sociedad científica o están en el sindicato, pero en mi caso no, yo comparto. De hecho, el sindicato, por ejemplo, yo actúo a nivel de la sociedad científica gracias al crédito horario que obtenemos en elecciones sindicales y que a mí me están permitiendo pues trabajar para la profesión durante estos últimos años, ¿no? Que no es jornada laboral de 7 horas o 7 horas y media, es jornada laboral de 16, 17 horas diarias, pero bueno, incluidos fines de semana. Pero bueno, eso ya también lo hacemos muchas veces porque queremos, ¿no? Para lo que me preguntaba, la sociedad científica, sociedad profesional, está implicada en el avance principalmente de la profesión, generación de formación, intentamos que la formación sea de un plus. Lamentablemente no siempre se consigue porque hoy por hoy el tema de en la sanidad pública se valoran los méritos de cara a bolsas de trabajo, posiciones, etcétera, o carrera profesional que al final está relacionada con el salario. Hacemos congresos, hacemos un congreso anual desde el año 23, empezamos en el 19, pero con la pandemia lo tuvimos que parar, en el 23 lo retomamos y hacemos un congreso anual que cada año somos más, con un nivel científico-técnico cada vez con más desarrollo, más compromiso, la gente que viene se vuelve con pilas cargadas. Tenemos una revista científica que ahora está un poco parada. O sea, esos serían los grandes ejes, ¿no? Aparte, bueno, intentamos trabajar con la administración desde otra vertiente distinta que las sindicales. Digamos que tenemos como el poli bueno y el poli malo, ¿no? La sociedad científica le toca muchas veces hacer de poli bueno, aunque no siempre, y al sindicato de poli malo, aunque no siempre, ¿no? Y el sindicato pues está más enfocado en la parte de defensa de los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, que son necesarios, pero nuestro sindicato es distinto. Nosotros no solo tenemos que defender las cuestiones laborales, también tenemos que defender las cuestiones profesionales, como decía antes, el tema del intrusismo, o tenemos que defender los derechos académicos, que es que nuestra formación de una vez sea homologable a la del resto de Europa, porque España firma tratados que luego no cumple. El Tratado de Bolonia, que nos permite formarnos con niveles académicos similares en todo el entorno de Europa y de los países que tienen tratados con la Unión Europea. Y después el Tratado de Schengen, que es un tratado que permite a los trabajadores y a los ciudadanos europeos movernos por todo el espacio de la Unión Europea. Con los técnicos superiores sanitarios españoles eso no se está dando. Entonces, una de nuestras luchas como sindicato y también como sociedad científica, porque eso también es un tema de lucha de las 2 organizaciones, es intentar cambiar esa realidad. Me voy yendo por los cerros de Úbeda, que se dice por aquí. Me voy por donde me da la gana, me doy cuenta, ¿no? espero que la audiencia me lo permita y que lo entienda, por otro lado. O sea, a mí a nosotros nos hace mucho sentido porque uno siente que, por ejemplo, en Chile, todas las cosas que se obtienen no se obtienen porque alguien te las va a regalar, sino que han sido luchas siempre de colegios y organizaciones profesionales. O sea, si alguien cree que te va a llegar algo gratis, no, hay toda una batalla que hay que dar. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos firmar nuestros exámenes, ¿ya? Firmamos nuestros exámenes de laboratorio por una lucha que dio un organismo que es el Colegio Profesional de Tecnólogos Médicos, que lamentablemente hoy día, ¿cierto?, las personas no se colegian, en Chile no se colegian, no sienten que es algo que les va a ayudar o los va a favorecer profesionalmente, porque además colegiarte es voluntario. Entonces tenemos mucha debilidad, eso nos vuelve muy vulnerables frente a todas las instancias. Ya hoy día estamos en vulnerabilidad, si quieren nos sacan de una norma y nos sacan, porque no hay ninguna respuesta frente a eso, ¿te fijas? Entonces yo siento en una situación muy débil los tecnólogos médicos yo creo, todas las especialidades. Yo sobre el colegio profesional es entidad de derecho público también en Chile.
Sí, correcto. Son otra parte de preguntar. Y Ah. yo ahí, sobre ese particular, yo creo que tenéis un problema similar al nuestro, aunque yo pienso que el nivel académico ayuda a tener un nivel de conciencia profesional mayor, pero el hecho de no estar colegiado, yo para mí es un déficit de conciencia profesional, independientemente que después los colegios funcionen mejor o funcionen peor, Pero yo creo que como entidad de derecho público tendría que ser obligatorio. De hecho, aquí el único que tenemos, como decía, los dos de Extremadura y el de Valencia, la Comunidad Valenciana, es obligatorio. Y yo es que creo que es la única forma. Después hay otra, la administración hace trampa, porque, por ejemplo, a los médicos y a las enfermeras les pide, para poder ejercer la sanidad pública y en la privada también, el que estén colegiados, y sin embargo a los técnicos superiores no. Con lo cual hay gente que por ahí se escabulle y dice, no, bueno, si no es obligatorio, sí, o bueno, sí que es obligatorio, me escabullo porque no me lo exigen, ¿no? Pero a nosotros como profesión nos debilita, como tú dices, totalmente. Y fíjate que cuando uno escucha lo que tú dices y escucha lo que conversamos con otros colegas de Latinoamérica y de Europa incluso, llegamos a diagnósticos que son súper parecidos. O sea, tenemos nombres distintos, tenemos formaciones diferentes, tenemos idiomas a veces que son distintos pero los problemas son los mismos. Hay una carencia de compromiso con la profesión en general, porque eso el compromiso te lleva a la identidad profesional, a sentirte parte de un grupo, de un colectivo que realiza la misma labor y que tiene objetivos comunes. Y yo creo que mucho de eso tiene que ver con la formación. ¿Quién hace la formación de los técnicos superiores en España? ¿La hacen otros técnicos superiores? No. En España nuestra formación la están haciendo otros profesionales que son universitarios. Nosotros ocasionalmente y normalmente en entidades privadas podemos formar, pero a través de subterfugios, como puede ser, por ejemplo, en Santos yo llevé el caso de mi compañero Iván. Iván es licenciado en económicas, en gestión y dirección de empresa, en ADE se llama, me parece. Y gracias a eso él puede formar de técnico superior en imagen para diagnóstico, que es lo que realmente le gusta y es su profesión. O sea, para poder formar a técnico en una escuela privada, en la pública no se puede, ha tenido que buscar un subterfugio, que en este caso es gracias a un título académico. Otros técnicos españoles lo que han hecho es irse a Portugal por cercanía, sacarse el título de grado en Coimbra o en Lisboa, tienen el título de grado portugués que el Estado español se lo equipara a la baja, con las 2.000 horas nuestras, con un título de técnico superior, y gracias a que pueden acceder a másters, entonces sí que están pudiendo hacer formación, pero normalmente, como os digo, en escuelas privadas. Ese es uno de los problemas. Nosotros nos están formando biólogos, nos están formando enfermeras, cuando tenemos suerte nos forma un médico, incluso te ves un biólogo formando en técnicas de imagen para diagnóstico, en radiofísica, y dices, pues va a ser que no debería de ser, ¿no? Pero bueno, o sociólogos, ¿no? Con todo respeto a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero a nosotros eso como profesión no nos interesa, porque la conciencia profesional no se genera. Yo, por ejemplo, cuando Iván me explica que para su clase, para poner a los alumnos una rueda de prensa donde las organizaciones de técnicos están diciendo por qué vamos a la huelga, a mí eso pues se me caen las lágrimas diciendo, eso es lo que yo necesito como profesión. Pero eso ocurre en una escuela o en 2 escuelas o en 3 escuelas en España, en un país donde tenemos más de 600 escuelas de técnicos. Con lo cual ahí tenemos un déficit. Eso nos complica la vida y eso no genera la conciencia profesional que necesitamos para seguir avanzando y encontrar nuestro espacio y que se nos respete. ¿Tienes el dato de cuántos profesionales existen por habitante de técnicos superiores? No lo tenemos. Nosotros, ese es otro problema que tenemos, que es la ocultación de la información. Aun cuando ahora mismo tenemos derecho por transparencia, que se nos den los datos, muchas veces bien no lo hacemos, que no lo hemos hecho y quizás es un deber que tenemos el que se nos dé ese dato. Y la misma administración muchas veces no te da la información, hay ocultamiento, te esconden la información. Nosotros tenemos una estimación que en España somos en torno a 30.000 profesionales que ejercemos, pero profesionales titulados seguramente seamos
5 o 6 veces más, porque muchos enfermeros o muchos fisioterapeutas e incluso médicos se han sacado un título de técnico para poder sacar la nota que necesitaban para luego hacer enfermería o hacer medicina o hacer fisioterapia o podología, ¿no? Entonces, ese es un problema que tenemos. ¿Y cómo andan los niveles de cesantía de los que se forman como técnicos superiores? ¿Hay alguna estadística? ¿Te refieres a nivel de la calidad de la formación? No, si todos los que se forman tienen trabajo o hay personas que están cesantes, que buscan trabajo y no lo encuentran. Hay de todo, depende también de la especialidad y el ramo, ¿no? Más o menos el tema es que como muchos realmente no les interesa la profesión, de hecho cuando vienen a hacer las prácticas ya lo ve, ya cuando ve la predisposición, tiene ganas de aprender o no tiene ganas de aprender, entonces ya ve que quedarse en la profesión no tiene mucho interés, ¿no? Su objetivo es otro. Después de lo que hay, más o menos la gente va colocándose. No es súper fácil. Hay algunas especialidades que yo creo que es más fácil que otras, pero tampoco es que sea súper fácil. Pero más o menos la gente que decide quedarse se va quedando en la profesión. El que decide quedarse, el que no, como el que va de paso. O sea, el que quiere encuentra trabajo. Sí, se podría decir que sí. Se podría decir que sí. En algunas especialidades y otras, por ejemplo, documentación y administración sanitarias, que directamente la administración, educación saca un título y sanidad lo ignora, le da igual que esté el título. Porque yo siempre lo digo, aquí en España hay un supermercado muy famoso que está en todos los barrios y en todas las ciudades, se llama Mercadona, y cuando hablamos con la administración le decimos a los políticos, dice, mira, mucha gente de esta termina trabajando en el Mercadona porque como vosotros no le dais salida profesional, la gente tiene que comer y tiene que buscarse la vida y terminan trabajando de otras cosas, ¿no? Puestos ejemplos, que yo no me corto, incluso en el Parlamento de Cataluña el año pasado que tuve una interpelación, así se lo casqué a los políticos, así se lo dije, porque es como lo siento y creo que como lo debo de decir. ¿Cuántos títulos de técnicos superiores sanitarios hay? 11. Somos 11 ahora mismo. ¿Cuáles son? Para que los conozcamos. Laboratorio Clínico y Biomédico, intenta decir los nombres tal como aparece en el Real Decreto de cada uno de ellos. Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, que aglutina los dos títulos que os decía antes. Anatomía patológica y citodiagnóstico. Radioterapia y dosimetría. Dietética, que hay otra cosita rara que si queréis luego os lo explico. Documentación y administración sanitarias. Higiene bucodental. Prótesis dentales. Audiología protésica. Ortoprótesis y productos de apoyo, y salud ambiental. Creo que no me he dejado ninguno. Salud ambiental, desde hace 4 o 5 años se ha sacado de la rama sanitaria y se ha llevado a la rama química. Mira. No tenían encaje realmente en la sanidad. Bueno, no es que no tuvieran, que no les han dado el encaje que necesitaban. Básicamente los que han conseguido trabajan en institutos de salud pública y demás. Y el caso de dietética que os decía es que desde el año 2000 no sé cuánto, 2000 y pocos, sale un grado de dietética y nutrición humana, el cual revienta el título de técnico, pero se siguen simultaneando los dos con conflictos en centros, con denuncias por parte de los colegios de nutricionistas, y ahí tenemos un poco de jaleo. Nosotros estamos pidiendo que esos dos títulos se equiparen, se igualen y que todo sea universitario como el resto de Europa y el resto del mundo, básicamente. Y recientemente ha pasado lo mismo con audiología protésica. Tenemos 2 universidades, una en Vic, aquí cerca de Barcelona, y otra en Salamanca. Y estamos pidiendo igual, que se unifique el título y que sea un título universitario, no con 2.000 horas, con 4.000 horas en un ámbito universitario y con una formación de calidad y real. José, ¿oftalmología no está dentro de la especialidad? No. Oftalmología no. Los optometristas, si no me equivoco, son un grado universitario en España. Sí, son grado y universitario. No tenemos, no sé mucho, no tenemos demasiada relación. Tenemos un poco de lío ahora con los audiólogos, porque muchos ópticos se sacan el título de audiología aprovechando esas escuelas online que tenemos, que ese es otro problema que si queréis lo hablamos luego. Y con muy poca formación es fácil sacarse un título y entonces les permite vender los dos productos. No quiere decir que todo el mundo lo haga mal ni todo el mundo lo haga bien, que eso ocurre. Eso yo creo que es competencia de la autoridad sanitaria al decidir si se está actuando bien o se está actuando mal. Se exige un título y la gente se lo está sacando. Hay que ver si las escuelas que están dando esos títulos son las que tienen que dar esos títulos, pero bueno, no entro ahí. O sea, lo primero que y me gustaría que
no es por disminuir lo que hacen ustedes, pero España nos conquistó a nosotros hace 500 años. Ya hace más de 500. Ya, más de 500 años. Nosotros somos hijos de ustedes y nosotros, la profesión está constituida como tal desde el año 48, que se formó como técnico laborante en Chile, adosada al Sistema Nacional de Salud, al Sistema Público de Salud, pero en el año 60, en 1960, la profesión ingresó a la universidad y se les dieron las mismas prerrogativas que a las enfermeras y que a las matronas por la importancia que tenía el apoyo diagnóstico para la resolución de los problemas de salud de las personas. Entonces, parece increíble que un país que es desarrollado, es decir, ustedes no son un país tercermundista como nosotros, ustedes son un país desarrollado, que cuentan con 50 millones de personas, 40 y tantos millones de personas. Sí, por ahí anda la cosa. Que estén en esta condición, que además es una condición que está transgrediendo la legislación de la legislación europea, es decir, los profesionales que hacen el diagnóstico no tienen la formación que exige la Comunidad Europea para ese tipo de profesional, lo que los limita a ustedes para, primero, acceder a mejores condiciones laborales, mejores sueldos, ¿cierto? Y también limita el libre tránsito de los profesionales en el espacio Schengen, que es en el fondo que puedan venir otros profesionales de Europa a trabajar en España si es necesario, o ustedes puedan salir a trabajar a otros lugares. Entonces, oiga, los políticos españoles, pónganse serios. O sea, es increíble. No entiendo cómo un país desarrollado tiene en esa condición el diagnóstico de las personas en salud. O sea, para mí incomprensible. O sea, me cuesta entender la razón. ¿Qué crees tú que hay detrás de todo esto? Porque no es lógico, no tiene ningún... No sé cuál podría ser la justificación de una aberración como la que tienen ustedes. Que los formen otros profesionales que no tienen nada que ver con lo que ustedes hacen y que no se les den lo que dice la legislación europea que tienen que darles, que es el título universitario. ¿Por qué pasa eso, José Joaquín? Me has dado aquí cancha para hablar rato, largo y tendido, ¿eh? por un lado, decirte, yo no considero que Chile sea tercermundista, eso para empezar. Y lo que es el ámbito nuestro, yo creo que está ahí, vamos, años luz. Ya me gustaría estar en España al nivel que estáis los chilenos y la gran mayoría de países de Iberoamérica. En cuanto a lo que decías de España y que os conquistamos y demás, yo aquí siempre, y creo que lo conocéis también al compañero Graciano Paulo, que es el director de la escuela de Coimbra, del Instituto Técnico de Coimbra. Yo recuerdo en una jornada que hicimos aquí en el Hospital de Belvitge, en Hospitalet de Llobregat, aquí en Barcelona, y él me decía que mientras que Portugal, sus colonias, que en este caso Brasil, están al mismo nivel, dice, en España es diferente. Lo que fueron sus colonias tienen un nivel, refiriéndose a los técnicos, un nivel mucho más alto que el de España. Un poco lo que tú dices, ¿no? Entonces, eso, y me ha venido a la mente cuando lo estabas explicando, y es verdad, porque yo cuando he hablado con organizaciones de Iberoamérica, en todos los sentidos, y bueno, y tenemos el ejemplo reciente de Brasil, ¿no? Donde los compañeros biomédicos, el nivel de compromiso que hemos visto y el nivel académico y de profesionalidad que hemos percibido es importante. Pero yo cuando hablo con vosotros tengo esa percepción también, ¿no? ¿Qué influye en que España estemos así? Yo creo que hay muchos intereses, ¿no? Hay intereses profesionales, colectivos que están asentados y que no quieren perder ni una pizquita así de competencia o de poder, por decirlo de alguna forma, como puede ser la enfermería. Y eso, de hecho, cuando hicimos en el 22 una gran manifestación, enseguida salieron todas las organizaciones de enfermería a decir que ni loco íbamos a conseguir el título de grado universitario, cuando realmente el trabajo de la enfermería es uno y el de los técnicos superiores es otro, que no tiene nada que ver, que somos complementarios, que nos ayudamos y que de hecho somos compañeros en los centros de trabajo. Con todo el respeto del mundo a la enfermería española y mundial, hacen un gran trabajo. Nuestro trabajo en los hospitales, en los centros asistenciales, es otro. Y eso todavía no lo han entendido algunos profesionales. El problema está en los líderes de esas organizaciones. Por otro lado, tenemos ese lobby que para nosotros influye. También el lobby de algunos colectivos médicos con los que trabajamos intrínsecamente. El lobby de las escuelas de formación profesional, que no nos interesa perder.
a nuestros profesionales que les da mucho dinero. Y después de la industria privada. La industria privada tiene una mano más o menos cualificada a un buen precio. Entonces eso, más fácil pagar un sueldo de un técnico español, unos 1.200, 1.300 euros, que si somos universitarios serían 1.800, 1.900 o 2.000 euros, ¿no? Con lo cual, pues se benefician de eso. Y después tenemos el problema en España a nivel político de que a lo largo de estos años, por cómo está configurada España, es muy difícil, porque cambiar las cosas supone que tienes que poner de acuerdo al gobierno central y a las 17 comunidades autónomas, y eso no es fácil. Y después estas comunidades autónomas, cada una de ellas tienen el pressing de todos esos grupos de poder, esos lobbies que os he comentado, con lo cual, si no hacemos nada, nada va a cambiar. Entonces, por eso ya hemos llegado al momento de organizarnos 9 organizaciones profesionales, es decir, aquí hay que parar el país. Cuando un técnico de laboratorio, un técnico de imagen, un técnico de anatomía o cualquiera de nuestras especialidades para, el sistema sanitario se para. Lo demostramos en el año 23 en Cataluña, lo demostramos en el 24 en Cataluña, en el 25 lo hicimos en Cataluña y lo volvimos a hacer a nivel estatal. Y el 26 ya lo hemos hecho el 29 de mayo. Y el próximo 13 de octubre vamos a una huelga indefinida. Porque España, cuando va a cambiar las normas, se olvida de nosotros. Un estatuto marco, que es el que regula a los profesionales que trabajamos para la administración sanitaria, y no se nos tiene en cuenta. Paramos el país. Ahora se nos tiene en cuenta 2 grupos de trabajo para laboratorio de anatomía y rayo y radioterapia. Rayo e imagen para el diagnóstico. Perdona que utilizo el lenguaje común, por decirlo de alguna forma, ¿no? De momento el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a trabajar eso. De momento los grupos están parados, con lo cual eso ya nos está poniendo un poquito nerviosos. Y eso es uno de los temas que nos puede llevar a la huelga indefinida. Esperemos que el Ministerio de Sanidad cumpla. Pero nos encontramos con el Ministerio de Hacienda español y de Función Pública, que nos debe un grupo de clasificación que viene a ser unos 200 euros al mes desde el año 2008 y que de manera ininterrumpida ha dejado de pagarlo por una disposición transitoria mentirosa y que nos ha engañado. Entonces hemos dicho que ya basta, porque eso está afectando a nuestro salario de hoy, pero está afectando a nuestro salario del mañana, de nuestra jubilación. Y hemos dicho que por aquí ya no pasamos. El 29 de mayo que paramos los hospitales de España, 85% de seguimiento de la huelga, un número muy alto. El ministro de Hacienda y su equipo ni siquiera recibió al comité de huelga. O sea, ese es el nivel que tenemos. Entonces, ante esa solo nos queda una, que es volver a liarla. Y es que no nos van a dejar otra opción, que es la de presión, 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 hasta que de una vez se den cuenta que estamos aquí y que ya no aguantamos ni una. Y que si nosotros no hacemos un análisis de urgencia, o hacemos una radiografía de urgencia, o no hacemos un despistaje citológico, o hacemos una biopsia, o hacemos una radioterapia, en este país no se diagnostica, pero tampoco se trata a los pacientes, tampoco se investiga. Entonces, de una vez nos tienen que dar el valor que tenemos y deben de dejar de tomarnos por el pito del sereno, que se dice, es una expresión coloquial. Y por ahí vamos. Y perdona que me vuelva a enrollar, pero me sale así. Wow. Y ayuda internacional, ¿ustedes tienen como...? El pasado mes de julio estuvimos en el Parlamento Europeo, estuvimos reunidos con diputados del Grupo Socialista, que por otro lado es el partido mayoritario del Gobierno de España. Nos recibieron bien, incluso una exministra de Sanidad portuguesa entendía perfectamente el problema, pero de momento no estamos viendo soluciones. Y a esas reuniones en el Parlamento Europeo fuimos acompañados por la Asociación Europea de Técnicos de Laboratorio, por decirlo de alguna forma, y por la de Imagen para el Diagnóstico. Hay que decir que en España nos hemos constituido en una comisión por el grado, que somos 9 organizaciones, en la cual está 7 como sindicato estatal, está 6 como sociedad española, pero después está el Colegio de la Comunidad Valenciana, hay asociaciones autonómicas, hay asociaciones de las que os hablaba al principio, de laboratorio y de imagen a nivel estatal, y algunas organizaciones más pequeñitas, como puede ser el Colegio de Extremadura, pequeñita por número, no lo digo por otra cosa, o asociaciones autonómicas en Cataluña o en Galicia, por ejemplo, ¿no? De esa forma lo que hemos hecho es intentar aglutinar el mayor número de profesionales de cara a luchar por los 2 grados de las 2 grandes especialidades y posteriormente intentar que el resto entre en esa equiparación académica y defender todas aquellas cuestiones que os he comentado antes, ¿no? Como el tema del grupo de clasificación, el grupo B, o el tema del intrusismo, o todas aquellas cuestiones que van surgiendo, ¿no? Y creemos que es la vía, o sea, ir todos a una, todo es imposible porque hay gente que tiene otros intereses de otro tipo que no vienen a cuento ahora,
pero la gran mayoría estamos ahí. De hecho, el colectivo de una vez se ha sentido representado y, de hecho, los grandes centrales sindicales de España, para complicarnos la vida, el 29 de mayo convocaron una huelga para nosotros y los técnicos en cuidados 4 días antes y pararon a un 1%, 1,5%, mientras que nosotros paramos el 85%. Con lo cual la gente está claro que tiene claro dónde está la solución. La solución en este momento en España se llama presión. Es parar la sanidad española y si las autoridades no nos toman en serio, por las buenas lo van a tener que hacer, por las malas, no nos dejan otra. Y yo personalmente me metí en este tinglao en el año 2005 con una huelga que hacían los compañeros de huelga de hambre en la Complutense de Madrid. Y me metí por eso, porque creo en esto y creo que es la única manera de cambiar el rumbo de mi profesión. Yo digo, entré accidentalmente por una profesora que me dijo, mira, el laboratorio se permite. Puede ser, bueno. José Joaquín, ustedes, para tratar de conseguir esta unificación, ¿ustedes han evaluado el costo que tiene eso para el país? El coste yo creo que no es tan alto. En un país que se puede gastar mucho dinero en otras cuestiones que yo creo que son menos importantes que la sanidad y el diagnóstico de la ciudadanía, no lo hemos valorado. Los políticos seguro que lo han valorado, pero claro, estamos hablando de 30, 40.000 profesionales, ¿no? Yo creo que el coste no es tan alto. No estamos hablando de las enfermeras o de los ayudantes técnicos sanitarios que en su día no tuvieron problema en equipararles profesionalmente y posteriormente académicamente mediante opciones, ¿no?, que se dieron de formación para compensar el nivel académico. Yo creo que a nivel económico no debe ser tan caro. Lo único que falta es la voluntad política y poner de acuerdo a todos esos políticos y que de una vez nos escuchen y dejen de escuchar los cantos de sirena que le llegan a través de los lobbies que os he mencionado anteriormente. Claro, y cuéntame un poco, ¿y la comunidad española los apoya a usted? ¿Existe desde ahí también eso? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos y yo creo que lo percibí hablando con vosotros en Santos, en Brasil, y de los compañeros brasileños también, que es la invisibilidad. Y yo creo que la gente no nos conoce. De hecho, mira, antes de empezar a grabar con la entrevista, estaba escuchando a un periodista muy famoso aquí en España que se llama Jordi Évole, que se hizo famoso por entrevistar al Papa Francisco y entrevistó a José Mujica, el gran presidente uruguayo, ¿no? Y bueno, por lo menos para mí, habrá gente que no le parezca tan gran presidente, pero bueno, quitando las disquisiciones personales, ¿no? Y Jordi Évole entrevistaba a otro presentador, Manu Sánchez, que tuvo un cáncer de testículo y bueno, y es un tío muy mediático, un gran humorista y aparte habla sin pelos en la lengua. Y en una entrevista que le hacía con una sala llena de personas en Sevilla, citaba a todos los profesionales que habían atendido a este compañero y digo, ya verá cómo nos cita a los técnicos. Efectivamente, citó enfermeras, médicos, auxiliares, la señora limpieza, la señora o la persona limpieza, mejor dicho, más que la señora, que suena machista y lo es. Entonces, a los técnicos no, pero seguro que a este hombre le hicieron radiografía, un técnico de imagen. Obvio. Las pruebas cruzadas se las hizo un técnico de laboratorio, los iones, el hemograma y demás se lo hizo otro técnico de laboratorio y seguramente cuando le hicieron el diagnóstico de cáncer, la biopsia o la citología la tuvo que mirar otro técnico de anatomía patológica. Y no recuerdo si tuvo radioterapia, pero si tuvo radioterapia se la hizo un técnico de radioterapia. Lo pongo a modo de ejemplo, y mi total admiración a Manu Sánchez y a Jordi Évole, estos dos grandes periodistas, pero la gente no nos conoce. La gente no nos conoce, lamentablemente, y yo creo que ese es un problema que tenemos nosotros en España y me temo, por lo que he podido percibir, que nos está pasando en general. Yo por eso creo que es importante lo que vivimos estos días en Brasil, el intercambio de información, el que nos conozcamos, el que creemos esa mancomunidad de profesionales que podamos interactuar sobre nuestra situación, qué podemos aprender. De hecho, ya me habéis dado algunas pistas para campañas que podemos hacer nosotros aquí de cara a sensibilizar a las compañeras y compañeros. Yo creo que eso es muy bueno, ¿no? De cara a que se nos vea. Y eso es uno de los déficits que tenemos nosotros ahora mismo. Una de las cosas importantes, José Joaquín, es obtener información. Pues nosotros tuvimos hace algunos años una lucha por permitir a los tecnólogos médicos de oftalmología que ellos recetaran lentes. En Chile se daba una cosa bien anómala, que no existía la optometría como tal en el país
y solo los médicos oftalmólogos podían recetar lentes, lo que privaba al 90% de la población de tener salud visual adecuada a través de ayudas ópticas. Y una de las cosas que tuvimos que hacer fue conseguir estadísticas, y empezar a ver de todas las atenciones que se practican en Chile, en cuántas está presente un profesional del diagnóstico. Y nos encontramos con sorpresas súper agradables para nosotros, pero que nos abrieron un poco los ojos respecto de que a pesar de lo mucho que hacemos, no somos reconocidos. Fíjate que en Chile, en el 65% de las atenciones que se realizan en el país, hay un tecnólogo médico. 65%, o sea, de 100 pacientes, hay 65 pacientes que sí o sí pasan por al menos un profesional del diagnóstico, un tecnólogo de rayos, de anatomía patológica, de laboratorio clínico, de oftalmología o de otorrinolaringología. O sea, es un tremendo peso dentro del sistema sanitario, porque además nosotros trabajamos en el diagnóstico y por lo tanto, sin diagnóstico no hay tratamiento. O sea, si la gente no tiene acceso al diagnóstico, no tiene acceso al tratamiento. Entonces, tal vez una tarea importante que deberían conseguir ustedes es demostrar lo importante que son con números, ¿ya? La importancia de la profesión en números, que debe ser algo similar a lo que tenemos nosotros en Chile. 65, 70% de los pacientes pasan por nosotros, pasan por un tecnólogo médico, por un profesional del diagnóstico, y eso hay que hacerlo visible. Esto ya dijimos, distintos países, distintos idiomas, distintas formaciones, los mismos problemas. Los colegas ingleses, a pesar de que son los que están más avanzados, hicieron una campaña que se llama Hello, my name is, como una forma de que la comunidad los conociera, se presentaban, ¿ya? Los colegas de Estados Unidos hicieron una campaña que se llama ACME, que también lo que buscaba era un acrónimo que los tecnólogos se presentaran. Nosotros hicimos una campaña en Chile que se llamaba SPEED, con el mismo propósito, que los tecnólogos médicos se visibilizaran a través de presentarse a los pacientes como profesional tecnólogo médico, porque muchas veces atendemos pacientes pero no decimos lo que somos, y tal vez lo que necesitamos hoy día es una campaña global, ¿cierto?, donde todos nosotros de alguna manera le expliquemos a la gente que para la salud somos profesionales súper necesarios y que ellos tienen que tomar conciencia de que cualquier profesional de diagnóstico, cualquier parte del mundo, es un elemento importante dentro de la cadena de recuperación de la salud de las personas. Yo creo que hay que partir en la universidad. O sea, el tema de la conciencia que debes tener como profesional parte cuando tú ingresas a estudiar. O sea, la importancia que tiene nuestro rol como profesionales, tecnólogos médicos, en el diagnóstico, en el tratamiento, en todas las decisiones que se toman en salud. Entonces, es increíble que nosotros no valoricemos lo que somos. Pero a mí eso es como lo más crítico que tenemos hoy día. Y yo creo que tiene que ver con una formación donde muchas veces no queremos mucho nuestra profesión. También tiene que ver esto con las modalidades de vida, los individualismos y tantas cosas, que estamos preocupados de tantas cosas que en el fondo como que nos olvidamos de lo central, como es el desarrollo de tu profesión, que tiene directo impacto con la salud de la población. O sea, para mí eso es como clave. Totalmente. El individualismo nos está matando en general, no solo a nivel profesional, nos está matando a todos los niveles, socialmente me refiero. Perdona. Así es. José Joaquín, ¿cuál es tu sueño? A nivel profesional, que mi formación académica sea universitaria, que hemos erradicado la usurpación de funciones en España y que estamos al nivel de otros colectivos profesionales, ni más ni menos, al mismo nivel, al que nos corresponda. Pero por supuesto que todo ha cambiado y que tenemos un panorama despejado a nivel profesional. Ese es mi sueño. Y que podemos investigar, que podemos hacer ciencia, que la gente nos conozca y que seamos valorados, cosa que ahora mismo no ocurre. Ese sería mi sueño a nivel profesional. Oye, y para terminar,
¿Qué mensaje le entregarías tú a los jóvenes, a los que están recién ingresando a formarse en la carrera? Yo voy a hacer aquí infidencia y tú tienes una hija que está estudiando también para imagen diagnóstica. Sí. ¿Qué mensaje le envías a los jóvenes? Pues yo le diría que tienen mucho recorrido, tienen mucho que luchar. Tienen mucho que luchar y ese es uno de los problemas que nos encontramos cuando últimamente hemos llamado a la lucha, echamos en falta a muchos jóvenes. Tienen un largo recorrido, tienen una profesión que es muy bonita, es una profesión muy importante, que se lo tienen que creer y sobre todo eso. Ahora mismo, para mí lo fundamental es contar con ellos en la lucha, porque los necesitamos para cambiar las cosas. Yo te hablo a nivel de España y a nivel mundial de cualquiera de nuestras especialidades en cualquier lugar del mundo. Pues yo creo que está claro, ¿no? El recorrido es amplio y según avanza la ciencia, pues cada vez tenemos que estar más puestos en el mundo que nos viene, ¿no? A nivel tecnológico y a nivel de avance también de que es lo que es la ciencia biomédica, ¿no? A grosso modo sería eso. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, absolutamente. ¿Hay algún contacto de SET con las distintas entidades formadoras? ¿Hay agrupaciones de estudiantes? No. Ahora mismo tuvimos un encuentro en Madrid porque los estudiantes salieron a la calle a pedir práctica porque, bueno, también según la ideología de cada gobierno autonómico, pues eso influye, ¿no? En la forma de actuar. Y resulta que lo que eran los cupos de práctica en los hospitales públicos se les estaban dando a escuelas privadas, con lo cual los propios alumnos de las escuelas públicas tuvieron que paralizar los estudios y, bueno, y gracias a eso consiguieron. Pero no tenemos realmente... El gran problema que tenemos nosotros aquí para movilizar al estudiante es que el estudiante en muchos casos les da igual la profesión. Están aquí, como os decía antes, de paso. Y eso para nosotros nos complica. Una cosa que hemos mencionado, pero que no he llegado a hablar, es que en España tenemos... Lo he dicho de pasada, más de 600 escuelas, pero de esas 600 escuelas hay muchas que son escuelas online. Imaginaros hacer radioterapia online. Eso está ocurriendo en España. Wow. Radioterapia online en España. Hay varias empresas que lo hacen. De hecho, hay muchos donde tenemos la suerte que tenemos coordinadores técnicos con conciencia profesional, que no en todos los casos se da. Los que vienen a estas escuelas directamente intentan que no se queden porque vienen con una formación muy deficiente. La gente utiliza estos estudios para sacar nota, para hacer otra cosa. Y eso realmente está devaluando, está siendo devastador para la profesión. Además, el estudiante es el perjudicado. La misma persona que estudia finalmente es el perjudicado. Él es perjudicado, pero por otro lado el sistema también sale perjudicado. Y si esta persona tú la dejas para que tenga que hacer un trabajo para un paciente, me invento unas pruebas cruzadas y no sabe lo que está haciendo, el problema es serio, ¿eh? O que el problema es para el paciente. O un taxi, claro, hay un problema grave para el sistema. Pero parece ser que los lobbies de la enseñanza online tienen mucho peso. Hay fondos buitres detrás y demás. Y bueno, y hay varias escuelas que no voy a dar nombres por no tener conflictos, que son muy peligrosas. Yo os puedo decir que el 29 de febrero del año 2024, y me acuerdo el día porque era el día bisiesto último que tuvimos, nos reunimos con el secretario de Estado de Sanidad, que sería como el que está por detrás de la ministra, y le llevamos un dossier donde veía claramente las ofertas que estas escuelas hacen online de 3x2 prácticamente, como los grandes supermercados. 3x2, si hace radioterapia te regalo rayos. No es así, he exagerado mucho. Pero oferta muy agresiva, decir, hombre, pero esto qué es, ¿qué mercadeo es este? Que estamos hablando de una profesión que tiene que hacer el diagnóstico de todas las enfermedades. Pues eso se está dando en España. Bien. Oye, quería agradecerte, José Joaquín, por esta conversación. Ha sido muy interesante. Verónica también, por tu participación. Y dejarnos invitados a una nueva sesión de estos diálogos en donde buscaremos conocer realidades que vayan más allá de nuestro país, dejando de mirarnos un poco el ombligo y tratando de abrir las fronteras de la profesión hacia otros lugares del mundo, porque sabemos que tenemos distintos nombres, pero realizamos las mismas funciones y es importante entonces visibilizarnos no solo a nivel regional, a nivel nacional, sino que a nivel
global. Así que muchas gracias, José Joaquín, por estos minutos y nos vemos en una nueva sesión de estos diálogos burdeos que recomenzamos hoy. Hasta pronto. Oye, muchas gracias a vosotros y bueno, os diré una cosa, daremos la vuelta al partido, la próxima os entrevisto yo a vosotros, que tenéis muchas cosas que explicar a los técnicos superiores sanitarios españoles, que os conozco ya del otro día, como aquel que dice, y hay mucha información muy buena que necesitamos que nos contéis. Entonces, Estamos encantados, pues. Daros las gracias una vez más y bueno, espero que nos veamos pronto. Un abrazo. Un abrazo fuerte y saludos a los compañeros y compañeras de Chile. Saludos. Saludos a los compañeros de España.